Muy bien, señores, hoy es jueves. El domingo es Día de las Madres. Con eso se lo digo todo. El domingo es el día más bonito del año. Y ahí están El los Día de las periódicos. Madres. Están los Bueno, periódicos ya, llenos de especiales. sí, 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 sí. ya le hemos Es muy felicitado, fácil. le hemos felicitado varias veces a las madres. Así que extendemos nuevamente nuestras felicitaciones Claro. porque el día se aproxima. Claro, claro. El día se aproxima y sobre nunca- todo a los que tengan sus Nunca es madres, demasiado. a los que tengan su progenitora con vida, consérvale, ofrézcanle cariño, protección, garantía siempre de cercanía, porque cuando se pierde la madre, uno tiene un vacío no solamente en el alma, sino ese vacío de cercanía que se siente, y se lo digo por experiencia propia. Es decir, mientras su madre está viva, uno siempre tiene como ese ser cercano a quien tú te puedes acercar en confianza, decirle tu problema, recibir un consejo desinteresado y sobre todo que te pase la mano. Pero si está muerta, usted no puede hacer más que rendirle una plegaria, rendirle un homenaje de recordación, pero preservar y darle cariño a su madre con vida, eso es lo primordial y lo importante para todo ser humano. Venía escuchando en una estación de radio, que venía escuchando música y algunas reflexiones que hay en esa. Hay algunas emisoras que tienen una reflexión que son bastante profundas. Venía escuchando una que decía que un niño se quejaba de que trabajaba todos los días en la casa con el padre y nunca le pagaban nada. Entonces le dejó un día a la madre debajo del plato del desayuno un papelito. Por tal cosa, mamá me debe tanto. Por tal cosa, mamá me debe tanto. Por tal cosa, tanto. Y ahí tenía al final tanto. Y la madre tomó el papelito, le puso el desayuno, no le dijo nada, la cena, bien, todo el día o el día siguiente. Entonces cuando el niño va, encuentra debajo del plato un papelito. Por cuidar a fulano de tal, la madre, por cuidar a Juancito, Juancito me debe 0. Y ahí hizo entre cuidar la medicina, llevarlo a la escuela, prepararle la comida. Al final, raya, 0. La madre no cobra. La madre no cobra. Y el niño, bueno, yo eso impactado. Le fue a pedir disculpas a la madre. Yo, mami, tú no me debes nada a mí tampoco. Eso fue una lección de vida que se llevó ese niño para toda su existencia, porque, como tú señalabas, el trabajo de la madre, que es 24/7 durante toda la vida, sea de ella que se vaya primero o sea del hijo que se vaya primero, que generalmente ocurre que la madre se va primero por cuestión biológica, ese trabajo no termina nunca y es un trabajo que no tiene factura. Hey. Hay un chiste, se puede decir chiste, medio cruel, de un amigo que llega a la oficina de otro amigo, un turco de esos que hacen muchos negocios, que lo de ellos es dinero solamente, y le hace señas, siéntate, que está hablando por teléfono y diciéndole de todo a una persona, mi dinero me lo tienes que pagar, que si qué, bueno, ya sabes. Discúlpame, mi amigo, bienvenido. ¿Qué pasa? No, ahí mi mamá que me debe un dinero. Y oh, contra. En un turco eso cabe. Sí. Señora, en el día de ayer el Senado aprueba en primera lectura la reforma a la ley 33-18 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos. ¿Qué es lo que persigue esta ley? Bueno, ya se había anticipado a raíz del escándalo donde varios dirigentes del Partido Revolucionario Moderno estuvieron implicados en casos de narcotráfico, algunos de ellos incluso extraditados a Estados Unidos. Se anticipó precisamente desde una voz importante del gobierno de que se iba a promover la aprobación de una reforma precisamente a esta ley para de alguna manera proteger, blindar a los partidos políticos
del acceso de personas que tengan vínculos con el crimen organizado. Y precisamente lo que dice esta ley, lo que se busca es fortalecer los mecanismos de prevención que establece la ley para evitar precisamente que personas de este perfil ingresen a los partidos políticos. La otra parte es también endurecer lo que son los controles de regulación financiera a los partidos políticos, es decir, que los partidos políticos, en este caso los que reciben financiamiento público, tengan un régimen de transparencia y rendición de cuentas clara que pueda ser supervisado a través del órgano de control, en este caso sería la Junta Central Electoral. Pero lo que no tengo claro es si en la reforma a esta ley se está igualmente estableciendo fiscalización para los recursos que lleguen a los partidos desde el financiamiento privado, es decir, que no sea un financiamiento público, sobre todo en etapa de campaña. La ley que se aprobó en primera lectura establece eso, pero lo establece muy aéreo, de establecer, por ejemplo, de dónde vienen los recursos que reciben los partidos políticos en campañas electorales. Y aquí siempre lo que se ha criticado es que la ley solamente prevé fiscalización por parte de los recursos que reciben los partidos reconocidos desde la Junta Central Electoral, pero no lo que reciben de fuentes privadas, de contribuyentes privados. Esa no tiene ningún tipo de fiscalización. Los partidos solamente tienen que rendir cuentas de los fondos públicos que reciben a través de la Junta Central Electoral. Y el problema, lo que se ha demostrado, está cuando viene ese financiamiento de fuente privada, que no tienen ningún tipo de fiscalización, que solamente lo reciben los partidos, lo ingresan a sus finanzas o lo manejan de la manera discrecional que entiendan, y entonces ahí es que está precisamente el problema y cómo frenar el acceso a las organizaciones políticas de elementos vinculados al crimen organizado, que es el objetivo central de esta reforma a la ley de partidos. Bueno, la parte de la financiación uno diría, bueno, pero hay también establecido un límite, hay una regulación y uno mira que solamente la colocación publicitaria que puede hacerse en un medio supera la capacidad que tiene una organización política de invertir, por ejemplo. Hay que recordar que... Bueno, pero ustedes recuerdan que se hacen esa famosa cena. Sí. De recaudación. Y en esa cena es una millonada lo que se recibe. Cubierto libre. Sí. Hay que recordar que durante la discusión... Y se publicita, Manuel. Sí. Durante la discusión de esa ley que tenía la intención, todo eso que está contemplando, que están buscando ahora, esa ley tenía la intención ese proyecto se buscaba justamente tener todos esos entuertos resueltos con esa ley. Sin embargo, cuando llega a los partidos, cuando llega al Congreso, ¿quiénes son los actores del Congreso? No son ni un equipo de pelota, ni una sinfónica, son los partidos políticos. ¿Qué hicieron? Obviaron esa parte. Cuando se trató el tema de la financiación de los partidos políticos, ya fuera financiación privada o financiación pública, los partidos la dejaron sin efecto. Y aprobaron un mamotreto de ley que a los legisladores y a la dirigencia política debió darle vergüenza que aprobaran algo tan inservible como esa ley. Pero escúchame, Nelson, porque aquí dice que ellos aprobaron una supervisión financiera de los partidos políticos estableciendo mayores controles sobre las contribuciones privadas y las fuentes de financiamiento utilizadas dentro de campañas electorales. Bueno, pues, entonces lo que estaba contemplado, la idea inicial, era justamente eso, y lo dejaron sin efecto. ¿Por qué da lugar ahora a tratar de enmendar aquella plana que dio lugar a que esa ley fuera mutilada? Bueno, justamente las situaciones que se han producido en el Partido Revolucionario Moderno, donde varios varios elementos, que algunos fueron legisladores, otros han tenido alguna participación significativa en campañas políticas,
las campañas electorales se han visto implicados en estas situaciones judiciales. Pero la idea inicial, reitero, era justamente blindar a los partidos políticos para que esa delincuencia que tiene dinero y no encuentra cómo transparentarlo, tiene dinero pero no tiene poder, se acercara a los partidos políticos para conseguir poder político, que fue lo que ocurrió con muchos de estos truanes que después terminaron siendo imputados por las autoridades. Pero conseguir poder político para ellos representar en un cargo al partido, claro, o para tener protección de los políticos. Como dice, ambas. Como dice una sentencia, ambas penas a la vez. Ya. Buscaban cosas, o ellos directamente a través de cargos públicos, de elección popular. O protección. Regidores, etcétera, hasta senadores, en el caso todavía no han aflorado senadores, o protección de los dirigentes políticos. El tema está en la supervisión. La propia Junta Central Electoral se ve limitada significativamente de cómo establecer esos controles, ese seguimiento de los recursos que reciben los partidos políticos, que son manejados por la propia Junta, porque la Junta es el canal por donde los partidos políticos acceden al financiamiento público, porque la dirección de presupuesto les asigna la partida que corresponda y la Junta es el órgano encargado de distribuir esas asignaciones presupuestarias conforme a la ley. Y entonces viene entonces la parte más compleja, es que la Junta, después que asigna esos recursos, le pierde el rastro, no hay trazabilidad. ¿Qué hacen los partidos políticos? Sí, pero lo que está estableciendo esta ley que se aprobó ayer, dice mecanismo más estricto de rendición de cuentas y fiscalización por parte de la Junta Central Electoral. Habría que ver esos mecanismos. Eso también es muy amplio. Esos mecanismos, por eso te voy a decir, porque son cosas que se ponen y se dice muy amplias. Habría que determinar cuáles son los controles que estaría asumiendo la Junta Central Electoral. Pero la ley ahora establece esos controles. Establece la fiscalización y la supervisión. Pero ahora se trasladaría no solamente a los fondos públicos, sino a las contribuciones privadas que reciben los partidos. Pero oye, lo que está complejizando el asunto, porque la Junta no tiene ahora el mecanismo 100% eficaz para supervisar unos recursos que la propia Junta es que los asigna. ¿Qué hace la Junta cuando llega el momento que los partidos tienen que rendir cuenta? Bueno, que los partidos le meten una serie de mentiras ahí de facturas. Y un montón de facturas. Facturas y tonterías que la Junta no puede verificar si son reales o si son mamotretos. Entonces, si eso es con los recursos que pasan por el canal de la Junta. Imagínense ustedes. La contribución es privada. La contribución es privada. Imagínense, ¿dónde está el mecanismo de control que tiene y de seguimiento que tiene la Junta? Todo esto deja al buen espíritu de los individuos que manejan. ¿Sabes que veo una gran similitud entre esa decisión, Manuel, que acabas de presentar y la actual ordenanza que ha emitido Educación? Deja demasiado hueco. Lo mismo, eso no va para ningún lado. Institucionalmente tenemos mucha falencia y debilidad. Deja demasiado hueco. Mi manifiesto, se pone de manifiesto mi espíritu pesimista justificado. Pesimista realista. Una persona positiva tiene un espíritu negativo, pesimista, de la ordenanza del MINER y de esta resolución legislativa. Es que esa flexibilidad da para todo. No va para ningún lado, ninguna de las dos. Es muy flexible. Bueno, habría que ver de todas maneras cuáles son los controles que se estarían estableciendo en esta reforma, qué tipo de control, qué tipo de garantía se tiene de que la Junta Central Electoral tendría lo que tú estabas señalando, la capacidad realmente de fiscalizar el uso de los recursos, tanto públicos como privados, que estarían llegando a los partidos políticos. Todas esas preguntas que te haces deberían estar establecidas
en esa decisión. Porque en la actualidad, es cierto, la Junta Central Electoral no tiene un personal disponible, sobre todo a nivel contable, para que pueda verificar cada informe que le rinde un partido político sobre el uso que le ha dado a esos recursos. Porque no quiere. Porque se trata de una millonada de pesos. Por ejemplo, en el caso de los principales partidos de oposición, estamos hablando de contribuciones de cientos de millones de pesos desde el sector público. Si usted le agrega a eso, miles de millones de pesos. Si usted le agrega a eso lo que lo que reciben a través de contribuciones privadas, que la Junta Central fiscalice, eso pasaría de que la Junta tenga un inspector en cada cena, en cada actividad de recaudación de fondos que convoca un partido político, para verificar que ciertamente lo que se recaudó en esa actividad se corresponde... ¿De cuántas mesas hubo? ¿Cuántos comensales hubo? Se corresponde realmente con lo que el partido anunció. Bueno, yo recibí aquí 24 millones de pesos, pero resulta que a usted le falta un cero. Usted recibió 240. Entonces, si la Junta no tiene una persona ahí para verificar eso... Y no lo puede tener. Entonces, es imposible que pueda verificar de manera transparente la financiación privada a los partidos políticos. Claro. Entonces, es verdad... esta reforma es muy aérea. Son ejercicios de buena fe. De todas maneras, había que revisar realmente la ley de manera íntegra para uno tener mayor capacidad, por ejemplo, para hacer estas observaciones que estamos señalando. Pero en definitiva, aquí ya lo planteamos, quienes están representados en el Congreso Nacional son los partidos políticos. Claro. Y nadie legisla para su propia... ¿Cómo que dice? No se afila cuchillo para su propia garganta. No debe legislar para su propio beneficio, pero tampoco ellos no legislan en su perjuicio. En su perjuicio, eso es tan sencillo como... No afilan cuchillo para su garganta. Y esa es la tradición que tenemos aquí. Ejercicio de buena voluntad. Históricamente, así es que se ha legislado en la República Dominicana. Y habría que ver. Este es un intento que se hace, lógicamente, por tratar de alguna manera decirle a la opinión pública, mire, nosotros estamos preocupados por lo que ha pasado de gente vinculada al narcotráfico que han alcanzado cargos electivos. Nosotros estamos tratando de prever de que eso no vuelva a ocurrir. Y entonces, pero esto no pasa solamente por el financiamiento, es decir, el financiamiento es posterior al ingreso de esa persona. Es decir, esa persona, cuando llega a un partido político, llega con un objetivo claro y así se ha evidenciado. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que los partidos políticos van a implementar para evitar que personas vinculadas al crimen organizado, que delincuentes, por ejemplo, de cuello blanco, o presuntos delincuentes, ¿verdad? No han sido condenados en muchos casos, pero puedan ingresar a un partido político? El cecedazo ya es una responsabilidad de los partidos políticos. Pero los partidos políticos tienen establecido en sus mecanismos de eventual control, porque tampoco no lo tienen. En el caso del PRM se evidencia que esos controles no se aplicaron. Ellos tienen mecanismos que le piden a la persona un papel que emite la Procuraduría General de la República de no antecedentes penales. Eso lo consigue cualquiera. Pero si la persona nunca ha tenido un antecedente penal... Bueno, yo creo que ya tú lo consigues de manera hasta digital, sí. No, tú lo consigues virtual. Tú virtual, tú solito, pones tu número de cédula, le mandas y entonces te la mandan a tu correo. Si tienes un antecedente con tu cédula, te va a salir el antecedente. Virtual también. Sí, pero vuelvo y te repito, hay personas que han sido detenidas. Aquí hubo, por ejemplo, un escándalo con que se apresó gente del Ministerio Público. ¿Qué era lo que hacían esa gente del Ministerio Público? Borrar ficha. Sí. Borraban ficha. Usted le pagaba, usted dice, bueno, puede ser un caso aislado, pero se está hablando de muchas personas que ellos borraron fichas. Pero eso en el caso de personas esa persona que le borraron su ficha puede tener un certificado de buena conducta. Pero eso en el caso de personas que tenían una ficha, que una ficha la genera un proceso penal abierto. Pero aquellas personas que no han tenido un proceso penal abierto, no tienen ningún antecedente penal, no tienen ningún hecho que le ponga una alerta en su nombre. Pero en el pueblo todo el mundo sabe que son unos delincuentes. Todo el mundo sabe. La auditoría social que usted menciona. La auditoría social. Sí. Bueno, esa decisión que tú acabas de leer, Manuel,
para las elecciones de 2028 va a surtir prácticamente ningún efecto restrictivo, muy débil, muy amplia, como tú dices. Lamentablemente en ese aspecto seguiremos igual, y es una costumbre que ya tenemos en República Dominicana, que los partidos no tienen límite para recibir dinero, para recibir recursos, las candidaturas tampoco. Nada va a variar para 2028 Pero aquí, en ese sentido. No, pero Debemos estar claros en eso. hay un consuelo, es decir, la experiencia vivida por el PRM de alguna manera le llama la atención a las organizaciones políticas y al propio PRM de que sí deben tener algún tipo de cuidado para el ingreso de nuevos miembros a su Me refiero a la parte económica, no a la calidad de quien ingresa a los partidos. Me refiero a la parte económica. Y fiscalizar precisamente el desempeño, el comportamiento de sus miembros dirigentes y que aspiran a cargos electivos, sobre todo la cantidad de recursos que van gastando en el día a día en un proceso electoral, porque eso llama la atención. ¿Qué es lo que ha sucedido en la mayoría de los casos? En la mayoría de los casos no son las agencias locales las que han dado la alerta sobre que una persona está vinculada al narcotráfico. La información normalmente viene del norte. Sí. Del norte es que llega la información cuando llega algún pedido de extradición a través de la Cancillería y que se tramite al Ministerio Público y a la DNCD. Entonces ahí coño, mira, aquí está fulano, que lo están solicitando en extradición. Esa alerta llega después de que viene de allá, pero internamente aquí las agencias de seguridad en muchos casos se sorprenden y dicen, bueno, yo tenía sospecha de que fulano estaba en eso. Sabían. Pero nunca actuaron así. Pero aquí vivimos imitando todas las cosas buenas y malas, sobre todo las malas de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no imitamos? La parte formal, correcta. La parte correcta, claro. y el mecanismo que se utilizan en los Estados Unidos. Si usted es un candidato a lo que sea, a concejal, hasta presidente de la República, usted decide, tiene dos opciones. Usted decide recibir el financiamiento público o renuncia al financiamiento público. Si usted decide recibir el financiamiento público, usted tiene un límite hasta lo que puede recaudar en las fuentes privadas. Usted puede, si usted va a recibir del financiamiento público 50 millones de pesos, hay en algunas legislaciones que le dan 3 por 1. Usted recibe 100 mil pesos, la Junta Electoral de la demarcación, o si es la Junta que maneja ya las elecciones nacionales, usted puede recibir 3 veces lo que recibió, lo que recaudó. Más bien lo que el Estado le asigna. Si usted decide no acogerse al financiamiento público, bueno, usted puede recaudar una cantidad significativa de dinero porque no tiene control. Ahora nadie le puede aparecer a usted, a su comando de campaña, con un maletín con 50 millones de dólares. No lo puede hacer, porque el que aporta también tiene un límite. Entonces, ¿por qué aquí nosotros no imitamos esa buena costumbre, esa buena conducta de los Estados Unidos? De que aquí recibimos ese financiamiento público, los partidos políticos, pero también tienen cancha abierta para recibir dinero de Villegas y todo el que llegue. Bueno, el senador no hay ningún límite. Taveras Guzmán en un momento dijo para las elecciones de 2020 sí, después, que él invirtió de manera personal más de 200 millones de pesos en su campaña. Esa fue una fanfarronería igual que la de... Bueno, en tal caso era que la de Alemán. En tal caso era una que ayer pidió disculpas públicas el senador Alemán, que eso era una chanza. ¿Cuántas veces ha pedido disculpas por tropelías que ha hecho en el pasado? Que continúe ahí siendo buen ejemplo. Pero mira, hay un caso del candidato independiente Ross Perot, hace ya 20 y tantos más, cerca de 30 años, que él costeaba su campaña política a la presidencia. Porque los millonarios. Porque no se acogió al financiamiento público. Sí, pero era millonario, eso para él era percata minuta. El Bloomberg, candidato a que fue alcalde durante 3 periodos, buen alcalde.
Buen alcalde. Muy buen alcalde. Había el límite de 2 periodos, pero él logró que la sala capitular Pero fue por el tema de las Torres Gemelas, ¿verdad? No, era Giuliani que estaba en la torre. Giuliani, sí, Giuliani. Él sustituyó a Giuliani. Sí. Él se le religió ganó, se religió y logró que el Consejo le aprobara una tercera reelección. Y la ganó también fácilmente. Bueno, él no se acogió al financiamiento público. Él pudo costear su campaña porque en su momento era el político más, la persona vinculada a la política más rico en los Estados Unidos. Entonces él costeó su campaña sin recibir financiamiento público. Y eso mismo había hecho Róspero hace 20 años. El tema es que aquí los empresarios ricos nunca se van a lanzar a una campaña electoral. No. Es decir, ellos de alguna manera te pueden apoyar, pero no van a lanzar. El empresario más relevante, activo político que ha habido, Jacinto Peinado. ¿Aquí? Ajá. Bueno. Sí. Pienso que sí, que es así. Empresario rico, bueno, pues don Antonio fue un empresario también y llegó a la presidencia de la República. Y terminó de manera muy lamentable en el caso de Jacinto Peinado. Pero Jacinto Peinado fue un político rico, fue un rico que llegó a la política, porque hay otros que han salido ricos de la política. Lo de él fue a la inversa. Fue a la inversa. Y salió pobre. Llegó rico y salió pobre. Mire, señor, hay 2 hechos que se anunciaron ayer que yo creo que hay que vincularlo de manera directa. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Y es el informe del Banco Central sobre el indicador mensual de actividad económica que se conoce como el IMAI. Y aquí el Banco Central está diciendo que en el primer cuatrimestre de este año la economía dominicana creció un 4%. Llama mucho la atención porque cuando se hace la comparación del primer cuatrimestre del 2025, el crecimiento fue apenas de 2.7%, lo que indica que la economía dominicana se ha ido recuperando en un entorno internacional de mucha incertidumbre generado por la crisis en Oriente Medio. Entonces, hay unos datos, hay un cuadro ahí sobre el crecimiento económico por sectores, donde yo pienso que podría de alguna manera caer en manos de un economista, podría hacer las comparaciones de cómo van creciendo los diversos sectores que generan dinamismo en la economía, pero llama la atención de que la minería y la construcción aparecen en lugares muy preponderantes. En el tema de la minería hay que resaltar el comportamiento que ha tenido el precio del oro en los mercados internacionales y de la plata fundamentalmente. Es decir, que la minería ha hecho un aporte importante. En cuanto se refiere a la construcción, que igualmente el año pasado estuvo indicadores muy bajos, y algunos economistas sostienen que precisamente la falta de inversión pública-privada conspiró bastante para que el país terminara con un crecimiento económico bajo durante el año 2025. Pero, ¿cuál es la incertidumbre que se plantea ahora? Porque estamos hablando de que estamos recuperando en términos de crecimiento económico y las proyecciones serían de que este año creceríamos por encima del 4.5%. Ahora bien, la incertidumbre que genera el conflicto en el Medio Oriente sigue latente. En el día de ayer el presidente Donald Trump se reunió con su gabinete en la Casa Blanca. Esa reunión estuvo precedida de muchas expectativas de que posiblemente ahí ya el presidente Trump presentaría a su gabinete un borrador del acuerdo con Irán. Y se fortaleció esto porque la televisión iraní estuvo informando de que ya disponía de un borrador de ese acuerdo. Pero en Israel se despertaron alarmas por esa publicación y por esos informes, porque Israel no estaría de acuerdo con ese borrador que se está mencionando porque garantizaría a Irán mantener el control sobre el estrecho de Hormuz. No se puede hablar de un acuerdo inminente porque aquí se ha repetido varias veces de que solamente la discusión que se refiere al enriquecimiento de uranio por parte de Irán
tardaría alrededor de 3 meses, es decir, de 2 meses. Estamos hablando de 60 días. Entonces, apenas se han iniciado negociaciones formales sobre puntos concretos que están en conflictos entre las partes. Entonces, sería muy aventurado hablar de que estamos cerca de un acuerdo. El no producirse un acuerdo en un tiempo relativamente corto va a continuar incidiendo en los precios del petróleo. En el día de ayer el petróleo bajó por debajo de los $100, es decir, cayó a $90. Bajó de 90. El precio bajó a 90 y eso ya es un alivio en relación a lo que teníamos a partir del 28 de febrero cuando se inició el conflicto. Hoy está en $91. Exactamente. Ahora. Pero ¿qué garantía hay de que ese precio se mantenga en el curso ya de los próximos meses? Nadie está en capacidad de asegurar de que eso se pueda mantener porque el mercado petrolero es muy volátil. Cualquier incidente como lo que ocurrieron en el día de ayer, que volvieron a haber enfrentamientos y ataques entre Irán y fuerzas de los Estados Unidos, incluso Kuwait está denunciando que se le incendió un buque en puerto. Todos estos incidentes, de una manera u otra, gravitan sobre el tema de la economía mundial y por ende del desempeño económico de República Dominicana. Y finalmente el presidente Trump, antes de iniciar su reunión de gabinete en el día de ayer, decía: yo no voy a variar mi estrategia frente a Irán por las elecciones de medio tiempo de noviembre. Es decir, eso no va a influir en nada en él para aflojar o mantener la política que ha mantenido frente a Irán en el marco de este conflicto. La situación es de que lo que se está proyectando es que es muy posible los demócratas recobren el control de la Cámara de Representantes, no así en el Senado, donde el escenario que se presenta parece ser bastante competitivo y difícil. Es posible que el Partido Demócrata tenga ganancia en elecciones, por ejemplo, en medio tiempo, en 2 estados, se está hablando concretamente. Eso aumentaría su número de senadores, de mantener los estados que están bajo su control actualmente, aumentaría a 49 la presencia de los senadores demócratas, pero en el caso de los republicanos tendrían mayoría, una mayoría bastante crítica, bastante que sería de 1 o 2 senadores. Eso, porque hay un eso es lo que se está proyectando. Hay un independiente, estarían empatados. Los republicanos mantendrían 50, los demócratas 49. Pero ahí decidiría el vicepresidente, que es senador, el vicepresidente de los Estados Unidos. El presidente del Senado. Sí, que más votos si hay empate. Si hay empate. Bueno, el juego de tira y afloja que se mantiene tanto de Irán como de los Estados Unidos ha ido estabilizando la volatilidad del precio del petróleo. Por ejemplo, cuando cuando se habló de la primera negociación, se hizo en un momento que el petróleo estaba a $106. Cuando fracasó, estaba en 100 y pico. Cuando fracasó la negociación en Pakistán, subió a $106, $107. Y la previsión era que siguiera aumentando en la medida en que se alejaba la posibilidad de un acuerdo firme que terminara el conflicto. Pero cuando, semanas después, el presidente Trump amplía por enésima vez el ultimátum y el cese del fuego lo amplía de manera indefinida, entonces comienza a bajar el precio del petróleo y estabilizarse en 100 o menos de 100. O sea, eso es un resultado positivo de esa estrategia. Ahora, cuando se vuelve a tomar el tema de la negociación, el petróleo comienza a bajar y hoy debe cerrar en menos de $90.
según lo que se prevé. Sí, sobre todo de ese anuncio de la televisión iraní de que ya se tenía un borrador. Exactamente. Y el hecho de que Trump convocara su gabinete y se estuviese hablando de que en ese gabinete se iba a discutir precisamente ya un borrador del acuerdo. Hoy debe seguir bajando el petróleo, lo que significa que para la economía mundial ese compás de espera en que se encuentra ahora el conflicto está operando de manera positiva. Resultado de la estrategia de Estados Unidos. ¿Hasta dónde eso se pueda mantener? Bueno, la previsión de las negociaciones por 60 días, tenemos la posibilidad de que el petróleo se mantenga oscilando $90 durante 60 días. Ahora, si en 60 días las negociaciones no caminan y se ve que lo que se está en un juego de distracción, de seguro que el mercado volverá a la inestabilidad y volverá al incremento del precio del petróleo, con la posibilidad de que al ver que no hay nada concreto, eso se siga encaramando. Y sin el control de los actores, porque ya no le van a creer, porque se va a entender que lo que están es una especie de juego de muchachos, que no estamos hablando a ese nivel, estamos hablando de una situación que tiene a la economía mundial y tiene la paz mundial en un vilo permanente. Pero 60 días es un plazo bastante peligroso para la estabilidad de la economía mundial. Porque reitero, si al cabo de 60 días estamos hablando de que en julio, a finales de julio, no hay un acuerdo, significaría que se prevé un recrudecimiento del conflicto ya en términos militares, con todo el desbarajuste que eso va a generar. El presidente Trump es un mago con esos juegos de espejo, mantiene los mercados más o menos tranquilos con eso de que estamos en un proceso de inminente acuerdo, cuando se sabe que no hay ninguna previsión inminente de que el acuerdo llegue, porque los elementos que han impedido el acuerdo se mantienen latentes. Va a llegar, Nelson, porque Estados Unidos no va a permitir que se socave su economía. Y con la economía norteamericana también está en juego. Entonces, eso va a suceder. Pero tú no oíste lo que dijo el presidente. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de las elecciones? Que eso no lo va a condicionar a él. Mira, el problema en esencia... Él no tiene prisa. En esencia lo que yo planteaba es eso. No nos frotemos las manos diciendo que la economía creció en el primer cuatrimestre 4%, y que eso es un indicador de que vamos a terminar muy bien, porque todo está atado precisamente a el desenlace de esa situación en Medio Oriente. Hay una relación directa. Sí, pero hay algo muy claro. Carlos, por favor, coloca el cuadro que Manuel presentó hace un ratito. Ese 4%... Producción. Sí, pero se lo suministraste tú, la modestia tuya, comparte que Está bien. un trabajo en equipo. Miren, ese 4%, el 50% del tiempo para tener el resultado del 4% es con lo más cruento de la guerra entre Irán e Israel. El precio del oro. Sí. Entonces, La minería. mira, tenemos 4% de crecimiento y la mitad es en medio de balas, cohetes, drones. O sea, Bueno, porque eso ha presionado al alza el precio del dólar. La minería, los conflictos, regionales y mundiales lo que han hecho es que el oro 10.7 la minería. Sí, el oro, y acabamos de decirle que no a una mina en San Juan de la Maguana. Y mírase las remesas y van en un indicativo positivo. Mírase el turismo, más de un 6% de crecimiento. O sea, la economía dominicana está dentro de lo delicado del momento, estable y sosteniéndose mejor que en 2025. Y eso es loable y qué bueno. Entonces, va a ceder, la situación en Medio Oriente va a ceder y nosotros vamos a subir este año. Me preocupó, me preocupó el renglón de agricultura. 2.7. Sí. Agricultura, pero agricultura. La pobre agricultura. Agricultura. Mira, el problema es que está bien, usted puede recibir, nosotros recibimos grandes ingresos por concepto de los precios récord del oro en los mercados internacionales. El tema es
que usted puede recibir grandes recursos a través de la minería, estoy hablando fundamentalmente del oro, que es bueno que usted lo traiga a colación, pero resulta de que tenemos un reto con los precios del petróleo. Aún a $90 el costo del barril, lo que se proyectó en el presupuesto general de la nación, el precio promedio del petróleo fueron 60 o 65 dólares. 64 dólares. 64 dólares el barril. Es decir, en un rango de 60 a 65 dólares el barril. 64 dólares. Es decir, que nosotros estamos pagando al día de hoy más de 30 puntos por el costo del petróleo al precio que está hoy el barril de petróleo. Entonces, eso presiona las finanzas públicas. Ya lo ha dicho el ministro de Hacienda y Economía y lo ha dicho también el Banco Central. 900 millones de dólares habrá que pagar adicionalmente por la factura petrolera. Terminarán en 5.400 millones. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Que tú puedes estar recibiendo grandes ingresos por el oro, pero por otra parte, tú tienes que estar invirtiendo una cantidad de recursos muy significativa en el costo del petróleo, que tú tienes la opción o seguirlo subsidiando o trasladar al público, al consumidor, los precios reales de los combustibles. Con el impacto y eso tiene un impacto inflacionario que el gobierno no quiere generar. Entonces, de nada vale que tú crezcas 4 o 5% si tú tienes que estar generando de alguna manera inflación o tratar de enfrentar una posible inflación a través de la reducción de circulante, de presionar para que no aumente la tasa de interés, porque el Banco Central te acaba ahora de postergar para enero del 2027 desembolso del encaje legal que iban a la banca comercial destinados a financiar sectores productivos como son la zona como son la construcción, la agricultura, las empresas MIPYME, el comercio. Es decir, todo eso tiene que adoptarse en el marco de la política monetaria para que esté en armonía con la política fiscal y tú evitar presiones en el mercado. Entonces, es un crecimiento económico que yo vuelvo y repito, que no nos podemos frotar las manos porque depende fundamentalmente de eso que usted cita. Pero es mejor. De un renglón exportador. Es mejor crecer, aunque sea poco, a decrecer o estar estancado. Claro, porque No, la economía siempre debe crecer, porque no crecer implica un riesgo. La economía debe crecer siempre. Lo que yo te digo es, por ejemplo, tú tienes el caso de Argentina. Argentina logró un crecimiento, pero logró un crecimiento al costo del sacrificio de muchos sectores, donde incluso se ha aumentado la pobreza en Argentina. Viva Milei. Al costo de no comer. Viva Milei. Exactamente. Viva Milei. Es decir, como en tu casa, la inflación bajó. En tu casa tú te propones de que tú cada mes vas a ahorrar una cantidad determinada, pero te dicen, mire, no vamos a comer carne, no habrá leche en la mañana y probablemente en la cena tampoco haya salchichón porque tenemos un régimen muy austero. Y entonces usted somete al sacrificio a su familia en aras de ahorrar. Bueno. Eso es lo que ha pasado en Argentina. Ahora, el repetir ese cuadro en una economía como República Dominicana no es conveniente. Bueno, es que son circunstancias distintas. Milei puede mencionar números, puede mostrar números. Claro. Puedes no estar de acuerdo con el pelo de Milei, con la estridencia de Milei. Con la patilla. El único ciudadano del mundo que usa patilla todavía. Milei. Al estilo Sandro. Milei. Miren, el Partido Revolucionario Moderno discretamente ha anunciado una decisión interesante. Voy a leer. El oficialista Partido Revolucionario Moderno informó que iniciará un proceso de modernización estatutaria con miras a definir las normas que rigen el futuro de esa organización política. Ha creado una comisión integrada por Roberto Fulcar, Darío Castillo, Guido Gómez Mazara, Sigmund Freud, Dionisio de los Santos, Yadira Enríquez y Salvador Ramos. Esta comisión tendrá hasta el 14 de junio para presentar sus conclusiones ante la Comisión Estatutaria del partido. El PRM indicó que el Comité Ejecutivo Nacional será convocado para el próximo 21 de junio, donde dará a conocer oficialmente la propuesta de la reforma. Hay una reforma
para un proceso de modernización estatutaria con miras a definir las normas que regirán el futuro de la organización política. O sea, los estatutos, la esencia del PRM va a ser modificada en el trabajo que tiene esta comisión para presentarlo ante el comité ejecutivo el 21 de junio. A partir de ahí, habrán decisiones en el PRM que verdaderamente podrá hablarse de que habría un antes y un después de esto. Habrá decisiones significativas, es lo que se prevé, y ojalá uno desea que el PRM salga bien de esta estrategia política que ha llevado a que ellos modifiquen sus estatutos en un momento muy importante para la organización, que termina pronto 2 periodos de gobierno consecutivos y Pronto. que dependiendo, 2 periodos de gobierno. Pronto, le faltan 2 años todavía. Eso se va de una vez. Cuando se está en gobierno se va rápido ese tiempo. Los de la exposición es que se le hace largo. Eso tiene que ver con la situación que se le creó al PRM De buscar días consenso, atrás, claro que sí. lo llamado Totalmente, consenso totalmente. para elegir a los dirigentes a las posiciones de secretario general hacia abajo. Y la intención de que la actual gestión se extienda en la cúspide por 1 año y en el interior del país por 2 años. Yo expliqué aquí lo que pasó con eso. Eso fue una travesura de alguien Y no dio resultado. que quería que abortara la decisión y un borrador que se presentó como eso mismo, una idea para discutir, lo filtraron como una decisión tomada por unanimidad cuando era una mentira, fue una manipulación. Y eso le generó al PRM todo el escarceo que conocemos que ocurrió recientemente. Y entonces rápidamente tuvieron que habilitar una comisión para reestructurar o modificar los estatutos, de modo que lo pudieran armonizar con la idea de elegir a sus autoridades en un ambiente más o menos tranquilo, lo cual es también bastante probable porque sabemos que los partidos políticos y toda la sociedad está plagado de ambiciones y de intereses que, si esos intereses entienden que la armonización estatutaria no concuerda con sus aspiraciones, también lo van a incidentar. Y tienen ahí entonces una instancia a la que pueden recurrir, que es el Tribunal Superior Electoral, que arregla toda la mañosería de los partidos políticos cuando no quieren avenirse no quieren acogerse a lo que establece la ley electoral o sus estatutos, sino que quieren manipular. No me refiero que ese sea el caso del PRM, pero ya sabemos que eso que los partidos dicen que pregonan, que son democráticos y que luchan por el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad, cuando se produce internamente en los partidos, todo eso termina siendo letra muerta. Lo que buscan es Se da en acomodar todos los partidos. en todos los partidos. Quieren acomodar las situaciones a los intereses de las cúpulas de los partidos y se ven enfrentados entonces a la rebeldía o a la rebelión interna de dirigentes o grupos de dirigentes que entienden que esa democracia no está fluyendo y ocurre entonces este tipo Y eso es de más habilitación acentrado, rápida. Nelson, es más acentrado cuando la organización que está en el poder lo pone en ejecución. Es así, eso que le ocurrió al PRM es una buena demostración de cómo los partidos manejan su situación interna cuando no quieren precisamente que la democracia fluya, a pesar de lo que digo,
vive pregonando, que son abanderados de la democracia. Hay un Bueno. nombre que llama la atención dentro de la comisión, no sé si a ustedes les llama la atención, Guido Gómez Mazara. Está Guido siendo es que va- parte él, de él- la él- comisión. él ha estado Él es que va- participando. él es que va a redactar la... No, y él ha Es verdad. estado, él ha Es estado, él ha Claro. estado participando en reuniones ya desde hace mucho tiempo, él mismo lo ha dicho, Se viene manejando muy con bien. el Guido presidente de la República, donde tiene el presidente de la República, donde se tratan no solamente estos casos partidarios, sino también asuntos de políticas públicas. Pero yo no entiendo mucho la situación en el Partido Revolucionario Moderno. Tú dices que este carceo, esta discusión, este debate público se originó porque a alguien se le ocurrió filtrar algo que en definitiva no había sido aprobado por la dirección política, por la dirección nacional. Y en política no hay nada inocente. En política todo tiene un objetivo, todo tiene un fin. Es decir, que si alguien decidió filtrar esa resolución, que no fue tal resolución, precisamente no era desconocido para él que iba a generar un debate interno, como finalmente se ha encendido el debate. Es decir, que uno no sabe si esto se hizo de manera inocente, de manera inconsulta, de manera ya programada para generar lo que finalmente se generó. Uno no sabe nada porque uno no está dentro del Partido Revolucionario Moderno, pero vuelvo y repito, en política ningún acto, ninguna acción es inocente. Claro. Todo tiene un fin y todo tiene un objetivo. La Comisión de Reforma Estatutaria, bueno, habrá que trabajar en lo que se quiere reformar. Y probablemente lo que se quiera reformar sería sobre el método de escogencia de la dirección política de esa organización política Y los plazos. y los plazos de duración de esa dirección política, porque lo que se está enfrentando actualmente es eso. Usted dirá, bueno, finalmente, ¿se va a extender o no se va a extender el periodo de vigencia de la actual dirección nacional del PRM? Se va a extender. Entonces, si se va a extender sin participación de la base de ese partido, es decir, sin que la base de ese partido vote realmente por los aspirantes, en este caso a presidente y a secretario general, que normalmente son los cargos más codiciados dentro de una organización política, uno diría, si se va a extender, ¿hasta qué periodo se va a extender? Hasta el 2027. Ya aquí hemos hablado del riesgo que tendría el Partido Revolucionario Moderno en el 2027 someterse nuevamente a un debate Sería sobre casi- la casi elección imposible de sería. sus candidatos. No, la Porque- idea es que lo hagan en enero Es o decir, febrero, de de- modo que tengan hasta, bueno. hasta julio Ya. para comenzar la pre-campaña. bueno, pues entonces sería una extensión muy breve. Muy breve. Sí, sí. una Sería extensión una de 6 extensión muy meses. breve. Bueno, ahí se aclara bastante lo que se está planteando, pero es una situación que tiene el Partido Revolucionario Moderno a lo interno que tendrá que enfrentarla con decisiones sabias y decisiones que de alguna manera puedan producir que la tensión y el debate baje un poco dentro de la organización. Es así. Los partidos políticos en el gobierno se manejan en el filo de la navaja. Sí. No pueden estar estáticos, no pueden hacer lo que hizo el profesor Juan Bosch cuando asumió la presidencia en el año 1990. ¿Cuándo fue que don Juan ganó? En el 62. No, en el 62, Asumió en el 63. aquel gobierno de los 7 meses. Y cerró los locales del PRD, dijo que lo iba a convertir en escuelas públicas. Sí. Y entonces se quedó sin base política. Brindaba agua de coco en el Palacio Nacional en vez de champaña. Entonces los partidos tienen que manejarse en un equilibrio muy precario. No pueden desactivarse, pero no pueden ser muy activos, porque entonces agitan desde arriba. Y la lógica indica que usted no puede agitar desde arriba. Entonces es un manejo con mucha delicadeza que tienen que conducirse los partidos de gobierno. Y esto que le ocurrió al PRM, que ya le había ocurrido al PRD en su momento, y que luego también le ocurrió al PLD, estos escarceos dan lugar a una desestabilización incluso de las posibilidades electorales del partido que está en el gobierno. Por consiguiente, reitero que es un manejo
muy delicado que se mantiene en una pendiente que si se mueve mucho se puede caer. Eso fue lo que generó la llamada de alarma, que le disparó las alarmas a los dirigentes del PRM cuando ensayaron esa, reitero que fue una travesura, esa idea de prolongar el mandato de los actuales dirigentes, y tuvo que recoger rápidamente y ahora inventarse una comisión que lo que está es ganando tiempo, porque al final, sea en enero o en febrero, tendrá que abocarse a la decisión de renovar su dirección de secretario general para abajo, porque la presidencia no está en juego. La presidencia está reservada para el presidente Luis Abinader, y ahí hay un consenso bastante amplio. Yo no pienso que tenga oposición. No. Y el presidente Abinader, para él no sería más agradable en la vida retirarse de la política activa para asumir esa responsabilidad. Él está muy joven todavía. Tan importante como presidir el partido. Está muy joven, sí. Un hombre con 60 años sí, se va a ir a sembrar yuca. Bueno, no sembrar yuca. Se va a ir para Cemento Santo Domingo. No, sembrar yuca no. O para Punta Cana. No, se va a ir para Punta Cana. Que ha sido presidente de 2 periodos. ¿Tú sabes lo que eso significa? Pero pudiera ese tiempo que va a utilizar dirigiendo el Partido Revolucionario Moderno, aquí pudiera nadie relega el utilizarlo poder en otras cosas, y él ser presidente ad vitam, o ad vitam no, sino, no sé, buscarle una, pero esa responsabilidad. Rector de la OIM. ¿Y cómo tú incides? ¿Cómo tú incides en el manejo del Estado Dominicano si tú no tienes una voz? Y una voz... Con tu preponderancia, Nelson, con tu preponderancia. ¿Tú solo? No, él incide siendo presidente de un partido. Que si pierde las elecciones, es el principal dirigente de la oposición. Sí. Si gana las elecciones, es el presidente del partido de gobierno. ¿Tú sabes el peso que eso tiene? Sí. Miren, señores, nosotros no podemos negar, antes que se nos vaya el tiempo, pero de también que... le va a coger mucho tiempo eso, Sí. dirigir el PRM. Él está joven, no. Además, él no va a desaprovechar esas oportunidades, sí. Es una manera de tener presencia y de tener poder, sí. Si tú fuiste 2 veces presidente de la República, renegar ese poder que tú acumulaste durante esos 2 años, como que no está en discusión. Y mira, fue enfático siempre el presidente Abinader. Mira a ver si el presidente Leonel Fernández ha decidido dedicarse exclusivamente a Fungo. O si Danilo, que no, bueno, él no tiene nada que hacer que no sea la política. Exactamente. Pero el presidente Abinader ha sido bastante reiterativo y enfático, vuelvo a utilizar el término, en no dejar posibilidad de que inclusive él mismo pueda volver a aspirar a la presidencia de la República. Eso son otras cosas, eso son otros 500 porque la Constitución se lo prohíbe. La Constitución que él mismo auspó se lo prohíbe, sí. Entonces, además, ya eso son otras cosas. Eso de que hace imposible la modificación, eso no es cierto. Sí, no. Eso es correcto. No hace imposible la modificación. Siempre si alguien se lo propone. Exactamente, siempre la propia Constitución establece cómo tú reformar la Constitución. Sí. Ahí no hay problema. Pero miren, señores, nosotros le llamamos a España la madre patria y tenemos mucha razón. No, ustedes. Bueno, tú no le llamas la madre patria. Claro que no. Bueno, pero lo que voy a decir no implica esa negativa de Nelson a no aceptar a España como la madre patria. Pero a mí me gusta mucho España, me gusta ir a España. A mí me encanta. Madrid tiene una cocina excelente, sobre todo. Pero lo que quiero señalar es, nos parecemos bastante en muchas cosas. En España hay varios escándalos de corrupción que están en curso, siendo investigados por la autoridad judicial. En este caso, lo que se conoce como la Audiencia Nacional en España. La autoridad judicial competente. Exactamente. Hay muchos casos que no vienen de ahora, tienen ya bastante tiempo, pero se está salpicando bastante al Partido Socialista Obrero Español, en una situación que ya va degenerando en que se está pidiendo incluso la renuncia de Pedro Sánchez como jefe de gobierno o que convoque a elecciones anticipadas. Que no es la primera. La piedra se la puso ayer
el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional. Le dio una pedra. Exactamente, sí, una pedra. Entonces, él está investigando a varios dirigentes del PSOE porque lo está acusando de dirigir una trama tendente a desbaratar, así mismo se dice, desbaratar todos los procesos judiciales que tienen dirigentes del PSOE en la Audiencia Nacional. Y dice que se estarían utilizando recursos para comprar magistrados, para de alguna manera frenar todos esos procesos. El último de esos procesos es el de José Luis Rodríguez Zapatero, es jefe de gobierno español y un importante líder del PSOE que está siendo investigado por tráfico de influencia, todo lo que ustedes quieran, relacionado con el proceso de rescate de la línea aérea Plus Ultra, que se está ramificando y que ha ido surgiendo detalles que cada vez complican más a este dirigente político. Pedro Sánchez, que se encuentra en Roma, ayer fue recibido por el Papa León XIV, tuvo que alterar su agenda para referirse precisamente a eso y hablar de esta investigación que tiene el juez Santiago Pedraz. Esta investigación incluye incluso una orden para allanar el local del PSOE, y determinar hasta qué punto esta trama que está investigando el magistrado tiene una implicación precisamente que involucre a la dirigencia o al partido como tal, lo que plantearía ya una crisis política en España. Es decir, que la situación en España, con la investigación de estos casos de corrupción, las implicaciones que salpican directamente al PSOE, están ya complicando lo que es el ejercicio político de Pedro Sánchez, el ejercicio en el gobierno desde la Moncloa, pero también el ejercicio político por parte del PSOE, porque se está hablando de pedido de renuncia y se está hablando igualmente de elecciones anticipadas en España. Hay una oficina relacionada a Zapatero, de una u otra manera, que fue allanada. Y en una caja fuerte sí, han allanado bastante. Encontraron cualquier cantidad, cientos y tantos de prendas valiosas, aparentemente valiosas. Él dice que son de su madre y de su abuela. Di que la esposa, de los regalos que recibió cuando él era presidente del gobierno español, y otra parte de su madre. Herencia que recibió también la esposa del señor Zapatero, y que buscaban en esa caja y no la tenían en su casa. Bueno, pero tantas joyas. Si son de su propiedad, no puede tener donde le dé la gana. Ok, en la práctica, Nelson, a ti te regalan algo y tú no la tienes en casa de un amigo, tú lo tienes en tu casa, ¿tú entiendes? Entonces, Zapatero tiene muchísimas cosas que explicar. Me parece que él no va a salir bien de Zapatero a sus zapatos. Sí, me parece que no va a salir bien. Pedro Sánchez es un suertudo. Le dicen el sobreviviente europeo. Sí. Porque ha sorteado muchas crisis. Todos los obstáculos, todas las crisis, y ha podido salir airoso. La última de ellas fue que perdió las elecciones, la última elección general que hubo en España. Sí, y míralo dónde está. Él la perdió, pero sí, el que ganó en el Parlamento. El señor, ¿cómo se llama? Feijóo, sacó más votos que Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez siempre vive peleando. Finalmente la composición del Parlamento. Pedro Sánchez, que tiene un manejo bastante amplio del truquero de la política, bueno, le pudo armar una camarona, como decimos nosotros, en el Parlamento. Y quien resultó siendo electo presidente del gobierno fue Pedro Sánchez, que perdió las elecciones en términos pero eso está establecido constitucional y legalmente en España. Sí. Pero tuvo astucia para lograrlo. No, con algunas alianzas muy oportunas, él logró los votos que necesitaba para que fuera ratificado como presidente, como jefe de gobierno. Es un diablo, caballo. Sí. Y mira, sale bien de estos líos, de seguro. Y Zapatero básicamente, con el tema de Plus Ultra, el financiamiento, 50 y tantos millones de euros, y su relación también de mediador en Venezuela con la oposición, y
fue muy evidente su participación en Venezuela y por ahí había colindancias de transacciones económicas que le Pero- perjudicaron evidentemente. Pero mira una cosa, Gregory, usted que sigue mucho a Estados Unidos. Y a Colombia, En España se está planteando qué implicaciones tiene esta situación que se está verificando, repito, en la madre patria, aunque Nelson no quiere utilizar esa cuña. No, pues, Porque, úsenlo ustedes, ¿no? porque la investigación a Zapatero, de alguna manera, está documentada por información que ha venido desde Estados Unidos. Y entonces lo que se plantea, bueno, ¿hasta qué punto esto no tiene una relación? La situación de España, sobre todo de Zapatero, y esa relación con la actual administración de los Estados Unidos. sí, tú dijiste ahorita que en la política no hay nada inocente que ocurre al azar. Exactamente. Todo esto está, como dice Gregory, está entrelazado con lo de España, lo de la posición de Zapatero y otros dirigentes españoles en Latinoamérica, De enfrentar a Trump. anuentes a la corriente progresista, todo esto. Nada de eso es inocente. Se arman estos rompecabezas, pero al final, cuando tú colocas las piezas, sabes que forma parte de todo un tinglado que da aquí, carambola, y pega aquí Para lograr aquello. para lograr un objetivo. Sí. Que puede ser un objetivo en España, puede ser un objetivo en Venezuela, puede ser un objetivo en Colombia y puede ser un objetivo aquí, en esta patria nuestra. Una de las prácticas más divertidas en juegos de salón es la carambola, con 3 bolas. Miren el próximo presidente de Colombia, Carlos lo tiene ahí, Abelardo del Espriella, el tigre. Está loco. El ¿Cuánto próximo quiere- presidente ¿Cuánto de quieres apostar Colombia. aquí en público? No, yo no soy apostador No, ni pero- jugador. Pero no dinero, vamos a apostar lo que tú quieras. Bueno, pues lo que tú quieras que no sea dinero. No, hombre, no, apuesten Abelardo una de buena Espriella. botella de champaña y me Ok, invitan. y la abrimos aquí Y me invitan, el lunes sí. siguiente. No, hombre, champaña, no disfrute el champaña, un Sí, buen vino, no, un buen vino. una mujer chandón. Ustedes no tienen recursos para comprarla. Abelardo del Espriella, próximo presidente de Colombia. Apunta que no. Manuel, despídete hasta el lunes. Bueno, yo... Nos vimos. Cómate el lunes. Oh, pero mañana, Manuel. ¡Ay, no! O sí, ¿quién viene mañana? ¿Quién no viene? Yo. Ah, nos vemos. yo me iba a